Piensa, Señor, en tu alianza. No olvides sin remedio la vida de tus pobres. Levántate, oh Dios, defiende tu causa. No olvides las voces de los que acuden a ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta celebración eucarística correspondiente al jueves 12 de agosto de la semana 19ª del tiempo ordinario. Eucaristía que ofrecemos por el eterno descanso de Mabel Cardona de Otero, al cumplir un año de su partida a la casa del Padre. Intención que ofrecen sus hijos, nietos y bisnietos. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer sinceramente nuestros pecados y a través de un momento de silencio pidamos perdón a Dios por nuestras fallas, por nuestros errores. Arrepentidos decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Ven, Señor, en ayuda de tus hijos. Derrama tu bondad inagotable sobre los que te suplican y renueva y protege la obra de tus manos en favor de los que te alaban como Creador y como Guía. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Les invito a tomar asiento y escuchar con atención. Lectura del libro de Josué. En aquellos días el Señor dijo a Josué: hoy mismo voy a empezar a engrandecerte ante todo Israel, para que vean que estoy contigo como estuve con Moisés. Tú dales esta orden a los sacerdotes portadores del arca de la alianza. En cuanto lleguen a tocar el agua de la orilla del río Jordán, deténganse en el Jordán. Josué dijo a los hijos de Israel: acérquense aquí a escuchar las palabras del Señor su Dios. Y añadió: así conocerán que el Dios vivo está en medio de ustedes,
y que va a expulsar ante ustedes a cananeos. Miren, el arca de la alianza del dueño de toda la tierra va a pasar el Jordán delante de ustedes. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca del Señor, dueño de toda la tierra, pisen el agua del Jordán, la corriente del agua del Jordán que viene de arriba quedará cortada y se detendrá formando un embalse. Cuando la gente levantó el campamento para pasar el Jordán, los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza caminaron delante de la gente. En cuanto los portadores del arca de la alianza llegaron al Jordán y los sacerdotes que la portaban mojaron sus pies en el agua de la orilla, el Jordán baja crecido hasta los bordes todo el tiempo de la siega. El agua que venía de arriba se detuvo y formó como un embalse que llegaba muy lejos hasta Adán, un pueblo cerca de Sartán, y el agua que baja hacia el mar de la Arabá, el mar de la sal, quedó cortada del todo. La gente pasó el río frente a Jericó. Los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza del Señor estaban quietos en el cauce seco, firmes en medio del Jordán, mientras todo Israel iba pasando por el cauce seco hasta que acabaron de pasar todos. Palabra de Dios. Al Salmo nos unimos. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Cuando Israel salió de Egipto, los hijos de Jacob de un pueblo balbuceante, Judá fue su santuario, Israel fue su dominio. Aleluya, aleluya, aleluya. El mar al verlos huyó, el Jordán se echó atrás, los montes saltaron como carneros, las colinas como corderos. Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Qué te pasa, mar, que huyes? Y a ti, Jordán, que te echas atrás. Y a ustedes, montes que saltan como carneros, colinas que saltan como corderos. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 60 veces 7. Por eso, se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar,
el Señor mandó que le vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». Se compadeció el señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: «Págame lo que me debes». El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré». Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara todo lo que le debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor llamó y le dijo: «Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión con tu compañero como yo tuve compasión de ti?» Y el Señor se indignó, lo entregó a los verdugos hasta que le pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes mi Padre Celestial si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando acabó Jesús estos discursos, partió de Galilea y vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Bien, queridos hermanos, nuevamente para todos y cada uno de ustedes, muy buenas tardes. Hoy la liturgia de la palabra ha comenzado la lectura del libro de Josué. Y lo hemos comenzado en el capítulo 3 y no en el primero, como normalmente se acostumbra, ¿sí?, iniciar la lectura de un libro. Y ciertamente no es porque el capítulo 1 y 2 no sean importantes, sino que realmente en el año litúrgico en el que nosotros nos encontramos, con la lectura que nosotros terminamos el día de ayer del Deuteronomio, hemos arrancado con la continuidad de la historia del pueblo de Israel, que conecta, que empata en el capítulo 3 del libro de Josué, ¿sí? Y recuerdan ustedes que nosotros hemos estado durante todo este tiempo escuchando la historia del pueblo de Israel, es decir, de nuestra historia, el pueblo que el Señor ha llamado, el pueblo que el Señor ha escogido para manifestar en el pueblo su grandeza, su gloria, seguir manifestando sus prodigios, ¿sí? Y recuerdan ustedes el día de ayer, cuando nosotros contemplábamos y nos llevábamos esa primera idea o esa primera enseñanza de la liturgia, que nos decía que no siempre nosotros vamos a recoger de los frutos de nuestra siembra. ¿Lo recuerdan? ¿Sí? Y lo veíamos claro entonces en esa figura de Moisés. Moisés termina viendo la tierra prometida desde el monte Moab, y en el monte Moab él muere. Después de 30 días de duelo, ¿sí?, que es lo que nos va a narrar esa primera parte del libro de Josué, los israelitas al frente de Josué tuvieron que ponerse en marcha para ir a la tierra prometida. Y resulta que la tierra prometida quedaba del otro lado del río Jordán, ¿sí? Y el Señor le dijo entonces a Josué: dile a los sacerdotes que portan el arca de la alianza. Recuerdan ustedes que era la carpa móvil que ellos habían construido, era el templo móvil que ellos llevaban a todas partes, y que dentro estaba el arca que contenía las tablas de la ley, ¿sí? Esos preceptos que el Señor mismo, Yahvé, había dictado a Moisés.
y que son los mismos que nosotros hoy tenemos, los 10 mandamientos, ¿sí? Y el Señor le dijo entonces a Josué que cuando ellos tocasen, los sacerdotes tocasen con sus pies el agua del río Jordán, el agua se iba a paralizar, iba a crear como especie nuevamente de un camino que ya el pueblo había pasado cuando venía perseguido por el pueblo de los egipcios y ellos pasaron el Mar Rojo, ¿recuerdan? ¿Sí? Y luego el Mar Rojo entonces se ahogaron todos los egipcios. El pueblo vuelve a ver otro grande prodigio de Dios por ellos, ¿sí? Y vuelve a abrir un camino que los conduce realmente a la tierra prometida, ¿sí? Los conduce a la tierra prometida. Y ellos pueden entonces de esa manera entrar a esa tierra que el Señor les había prometido. El lugar, esa tierra que iba a manar leche y miel, ¿sí? Leche y miel, y en la cual ellos iban a vivir felices porque iban a tener realmente todo lo necesario para vivir, no iban a estar en cautiverio, no iban a estar errantes ni peregrinos, sino que ya tenían un lugar donde ellos podían cimentar, ¿sí? Su vida, cimentar su ciudad, ¿sí? Construir. Entonces, nosotros en esta primera lectura del libro de Josué, podemos entonces rescatar una enseñanza para nosotros. Y es que el Señor no deja de cumplir sus promesas, ¿sí? Y eso tiene que darnos a todos y cada uno de nosotros firmeza. Tiene que darnos a nosotros la certeza de que realmente, aunque tengamos momentos difíciles en nuestra vida, al final nosotros vamos a recibir ese premio que el Señor a todos y cada uno de nosotros nos ha prometido, ¿sí? Y lo vemos entonces en la figura de Moisés. Vamos a ver también momentos difíciles en la vida de Josué, ¿sí? ¿Por qué? Porque, queridos hermanos, la vida tiene altos y bajos, y nosotros tenemos que asumirlos, ¿sí? Y tenemos que asumirlos. O sea, el mismo ritmo cardíaco, ¿sí? Si nosotros vemos un monitor de un ritmo cardíaco, cuando hay vida, hay altos y bajos. Cuando no hay vida, hay una línea. Entonces, no podemos nosotros pretender que nuestra vida sea, porque entonces estaríamos muertos. Entonces, la vida misma tiene altos y bajos, altos y bajos. Lo que nosotros tenemos que pedirle al Señor: Señor, dame la gracia para yo aceptar y superar cada momento de mi vida. Cada momento de mi vida, ¿sí? Porque cada día trae algo nuevo, cada día trae un nuevo reto, cada día trae una nueva enseñanza. ¿O ustedes no han aprendido algo hoy nuevo? ¿Sí? Todos los días nosotros aprendemos algo diferente. Cuando nosotros tenemos esa óptica o tenemos esa visión de lo que realmente es vivir, ¿sí? De lo que realmente significa vivir. Entonces tenemos esa gran primera enseñanza. ¿Es cuál? Dios no deja de cumplir sus promesas. Dios no deja de cumplir sus promesas. Primera enseñanza. En el Evangelio escuchamos todos y cada uno de nosotros una bonita historia, ¿sí? Para hacernos entender a todos y cada uno de nosotros lo que realmente significa perdonar. No sé en qué momento a nosotros los seres humanos se nos ocurrió asociar la palabra perdón con olvidar. Y ellas no tienen nada que ver. Perdonar, queridos hermanos, no es olvidar. Y de eso nosotros tenemos que estar conscientes, ¿sí? Y coloco un ejemplo sencillo
pero creo que realmente es bien significativo para que nosotros podamos reconocer en nuestra vida cuando realmente nosotros hemos perdonado. Y yo recuerdo, o pregunto, ¿a quién de nosotros, cuando tenemos una herida que tienen que cogernos puntos, no es algo traumático y doloroso? ¿Cierto? ¿Sí o no? Bueno, pero ya han pasado tantos años, yo hoy miro la herida, me recuerda el momento, pero ya no siento dolor. ¿Sí? Ese mismo efecto tiene el perdón en nosotros. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa perdonar? ¿Es olvidar? ¿No? Porque quien te causó una herida, ahí va a estar, la cicatriz va a estar. Pero entonces el secreto del perdón y la realidad del perdón, ¿cuál es? Que cuando tú veas la herida, ella ya no te causa dolor, pero sí te recuerda que te la causó. ¿Entienden? Eso es perdonar. ¿Sí? Entonces, si en su vida y en mi vida, que sin duda hemos tenido momentos y hemos tenido personas que nos han dañado, si nosotros la vemos y nos causa todavía dolor, pues querido hermano o hermana, yo no lo he perdonado ni la he perdonado. Entonces, perdonar no es fácil, ¿cierto? Pero les pregunto a ustedes, ¿es imposible? ¿Qué dicen ustedes? Entonces, ahí voy, no te me adelantes. Entonces, perdonar no es imposible. Lo que nosotros tenemos es que pedirle al Señor, es la gracia que el Señor le está ratificando a Pedro, ¿sí? Y que le está diciendo, Pedro, no es solamente 7 veces, es hasta 70 veces 7, Pedro. Es decir, el Señor nos está diciendo que nuestra vida tiene que ser desgastada en esa dinámica de perdón, ¿sí? Del perdón. Si a mí me ofenden, pues perdono. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque perdonar es una decisión. El perdonar es una decisión que nosotros ejercemos en nuestra vida para vivir la libertad. ¿Por qué? Porque el que no perdona vive con un costal lleno de piedra en su espalda. Y ese costal pesa y daña, encorva la gente. ¿Sí? Entonces hay muchos que andan caminando así. ¿Por qué? Porque no es que le esté doliendo el estómago, sino porque no han perdonado. ¿Se perdona de la noche a la mañana? No. El perdón es una decisión, pero es un proceso. Pero tenemos que tomar la decisión de perdonar para nosotros poder vivir en libertad. ¿Sí? Poder vivir en libertad. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque el perdón, que es verdaderamente una decisión, trae en nosotros una gracia. El que sabe perdonar, sabe tener compasión. Están viendo que todo es como una cadena, como un efecto dominó.
¿sí? Una cosa repercute en la otra. Entonces, cuando nosotros perdonamos, en nosotros nace también la gracia de ser compasivos. Y es la segunda parte de la historia del Evangelio. Cuando el propietario llama a ese hombre que lo tilda de malvado y le dice: ¿por qué no tuviste compasión como yo tuve de ti? ¿Sí? ¿Por qué no tuviste compasión de ese hombre que también te suplicó que le dieras el tiempo para pagar la deuda? ¿Por qué no tuviste compasión? Entonces el Señor le dijo: siervo malvado, pues si tú actuaste de esa forma, pues también ve a la cárcel hasta que tú también a mí me pagues todo. Me lo pagues absolutamente todo. Entonces, pues el Señor nos enseña en este día a todos y cada uno de nosotros que el perdón es una decisión. El perdonar es una decisión que en ningún momento nosotros la podemos asociar a la palabra olvidar. ¿Sí? Porque hay gente, no, es que, ay, no, ya yo olvidé eso. Pero es que no lo puedo ver, Padre, porque me lo como vivo. No te engañes. Olvidar cuando estemos muertos. ¿Cierto? Pero perdonar es una decisión que nosotros debemos tomar hoy para vivir realmente felices. Entonces, segunda gran enseñanza, ¿cuál es? Que el perdón es una decisión y que no es olvido. Es una decisión que todos y cada uno de nosotros debemos tomar en nuestra vida. ¿Para qué? Para vivir en la libertad de ser verdaderamente hijos de Dios. Que María Santísima, nuestra Madre, y su esposo San José intercedan por todos y cada uno de nosotros. Que así sea. Con el canto de ofertorio entregamos a Dios nuestra vida, lo que somos, queremos y tenemos. Orad, queridos hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe benignamente, Señor, los dones de tu Iglesia, y al concederle en tu misericordia que te lo pueda ofrecer, haces al mismo tiempo que se conviertan en sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes.
Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria, diciendo: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Queridos hijos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco
con nuestro arzobispo Luis José Rueda Aparicio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hija Mabel Cardona de Otero, a quien llamaste desde este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos todos juntos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de esta tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Intercambiemos un signo de paz. Este es Jesús el Señor, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor. Para la comunión, de este lado se van a colocar las personas que van a recibir la comunión en la mano, de este lado. De este lado, las personas que van a recibir la comunión en la boca.
Cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu presencia en medio de nosotros, por todo lo que tu Padre nos das y nos confías, por el regalo hermoso de la Eucaristía, por nuestra Madre, la Virgen María, por ser ella modelo de fidelidad, de entrega y servicio a quien hoy siempre consagramos nuestra vida y vocación, diciendo todos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Oremos. La comunión en tu sacramento nos salve, Señor, y nos afiance en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor.
Concédele, Señor, el descanso eterno. Concédele, Señor, el descanso eterno. Por la misericordia de nuestro Padre Dios, el alma de nuestra hermana Mabel Cardona de Otero, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Les recuerdo que después de la bendición tendremos un momento breve de adoración al Santísimo Sacramento del altar. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y les acompañe siempre. Que Dios les bendiga. Feliz noche.